quién la hizo? La hizo Tomás Lamadrid, la casita. Oh, bueno. Sí, está en la casa de Tomás Lamadrid, Carmen Abuelo. Pues todos los licenciados Lamadrid Cachón, todos descienden de él. Tomás Lamadrid era el abuelo del licenciado Alejandro Lamadrid Cachón. Y esta es la casita en la que vivía, a un lado, cerca del pueblito del Real Castillo, ahí por la Alameda, ahí se ven las Alamedas, y la casita de otro ángulo, y el Real del Castillo está hacia atrás, hacia nosotros. Esta es la casa de la familia Lechoni. Aquí está Héctor, que no me deja mentir. Héctor y Clarita ahí vivieron algún tiempo, después Enrique Lechoni, y después la vendieron a un yerno de Francisco Palma. Bueno, esta es la única casa que sobrevive de los tiempos de la labranza de Ledesma y Castillo. Esta casa aún está igualita, se conserva igual. Está enfrente de la plaza. Hacia el lado de acá estaba la casa de Felipe Zárate. Y a un lado, bueno, enseguida estaba el edificio, que fue el edificio de gobierno que construía José María Villagrana, que sustituía a Clemente Rojo en 1973, y él construye el edificio de 2 pisos para el gobierno. En aquel tiempo era la subprefectura del Partido Norte. Todavía no era jefatura, no había cambiado de categoría política la Baja California, y se dividían 2 partidos, la Baja California, el Partido del Sur y el Partido del Norte. En algún tiempo fueron 3 partidos, también el Partido del Centro. Y la cabecera del Partido Norte, pues primeramente fue Santo Tomás, que después de la invasión norteamericana en el 1948 se creó como la colonia militar, la antigua misión dominica de Santo Tomás de Aquino, que es el nombre completo. Y pues Real de Castillo tuvo su auge, su bonanza. Aquí tenemos una fotografía de 1988 en la que vemos pues el pueblo en toda su actividad comercial. Había más que nada tuburios, cantinas, tiendas. Nunca hubo una iglesia, ¿no? Normalmente en los pueblos coloniales se delimita la plaza, o en el caso de la ciudad grande, que le dicen el Zócalo, que medía 100 metros por 100 metros. La calle principal era la calle Francisco Arena, la calle Manuel Clemente Rojo y la calle del Comercio. Son las únicas calles que se mencionan en aquella época. Tuvo un auge muy efímero. Los placeres no se agotaron, aún hay oro ahí en las minas, en las cañadas, pero tuvo una sequía. El pueblo llegó a tener por 1873 más o menos 1.500 habitantes. Tuvo mucha actividad de latrocinio. Por ejemplo, cuando Villagrana era subprefecto del Partido Norte, su secuaz era Pedro Vadillo, más conocido como el 6 dedos, el pata de oso, y era el jefe de la cortada, pero también era el jefe de los malandros que andaban asaltando los ranchos y depredando por ahí. Pedro Vadillo tiene una larga trayectoria como delincuente, ¿no? Él anduvo en California en los tiempos de la fiebre del oro. Ya en Real Castillo era un hombre de más de 40 años. Y hay una descripción física de él, cómo era. Y había hecho algunas muertes en California, y acá pues sigue haciendo lo mismo. Aquí en el Castillo, en 1872, mató a dos de los guardias de Abadía y Limón, que eran los guardias que cuidaban el orden ahí en el Castillo. Y en 1879 asaltó la aduana de Tijuana. Ya estaba muy malado, pero a la vez era el jefe de los rurales y de la policía, pero era socio del gobernador Villagrana. Total, que Real de Castillo tuvo una época muy efímera. Se sacó bastante capital. Los que andaban de gambusinos, pues lo que encontraban al día, y que a veces no era suficiente para comer, a veces les iba bien, a veces no. Pero hubo norteamericanos que trajeron maquinaria, molinos de 10 estampas, de 20 estampas, trituraban el cuarzo, trabajaron minas, compraron las minas de Ambrosio del Castillo. Ambrosio del Castillo fallece muy pronto, muere
En septiembre del 73 en San Diego muere de silicosis. Y un mes y una semana después, su hija María del Castillo se casa con Francisco Parma, que había sido su socio. Y de ahí descienden todos los Parmas que conocemos por la Baja California, de línea directa de Ambrosio del Castillo y de Francisco Parma, ¿no? Hay un historiador norteamericano que ya falleció, Don Meadows. Él escribió un librito ya por los años 50 que se llamó Real del Castillo Antiguo, Olvidada Capital de la Baja California, en el que mencionaba pues parte de estos acontecimientos y mencionaba a una doña Chena, ¿no?, que por aquí anda haciendo el trabajo, que en alguna ocasión la personificó cuando Beatriz y Sech, que hacían el evento Vive un día del siglo XIX en el Real del Castillo. Y doña Chena pues era una matrona que decía Don Meadows que se vestía como hombre, traía fajado una 45, fumaba puro y aguantaba muy bien el licor. Pero además no había broncas en el Real del Castillo en que doña Chena no tuviera participación. Pero también era la única partera en toda la región. Pues, había que sacarla de la cárcel para estudiar un libro o un barco. Y pues un personaje que no faltan en los pueblitos en los que hay esa fiebre, ¿no? Ya para 1875 ya había declinado el auge del oro. Solamente las compañías que tenían equipo grande, que contrataron mineros, seguían trabajando en las minas. Y además hubo una sequía muy fuerte, ya no se podía lavar el oro. Los chilenos, hay que recordar que el Real del Castillo fue fundado por gente de todo el mundo prácticamente, norteamericanos, chilenos, peruanos, mexicanos, chinos, norteamericanos, italianos. Era un conglomerado de muchas razas, ¿no? Y cuando vemos los apellidos que aún subsisten por aquí, ¿no?, vemos que era cierto. Por ejemplo, Ricardo Peyton, aquí está el DNI, un descendiente de su bisabuelo, que Ricardo Peyton llega allá al Real del Castillo como 1870, no muy temprano. Felipe Zárate, chileno también, venía de California, pero era nativo de Chile, venía siendo el bisabuelo de David Zárate, maestro de historia. Y había pues, Francisco Parma, Italia, después llegaron los Lechotti, los Ramonetti, los Gandolfi, los Barrieri, una serie de personajes que venían de otros lados y trajeron con ellos, por ejemplo, los italianos, suizos italianos traían la cultura de hacer buenos quesos, ¿no?, que hasta la fecha pues subsisten y le han dado bastante fama al Valle de San Rafael o Negros, la tradición de hacer el buen queso, ¿no? Ya para 1879 ya había decaído bastante el pueblo, se empezó a quedar prácticamente solo, y después del asalto de la aduana por Pedro Vadillo en Tijuana, hubo antes, en 1977, hubo problemas políticos fuertes. Villagrana, Felipe Zárate, Luis Mendelssohn, los Legazpi, Jesús y Emilio Legazpi, Rodríguez. Había una serie de personajes que había conflictos de intereses políticos, como siempre, ¿no? Y total que Villagrana se queja con Andrés Celestapia, que le queda político en La Paz, y se viene en el vapor México con 135 hombres de tropa a poner paz en el Valle de San Rafael. Llega y pues no era tanto lo que le habían chismeado a Andrés Celestapia, pero aprovecha para trasladar la Habana a Ensenada en 1877-78, y trató de crear una ciudad de Ensenada que se iba a llamar Puerto México, ¿no? No progresó mucho. La Habana estuvo un poco tiempo, lo volvieron a cambiar a Tijuana, y en 1881 vuelven otra vez a instalar la aduana en Ensenada. Y el administrador de la aduana en Ensenada se llamaba Marcelino Torrescano. Le solicita al subprefecto Real del Castillo, que en ese tiempo era el doctor Seferino Castañeda, el traslado de la tropa a Ensenada de Todos Santos para defender los intereses de la aduana marítima, porque recientemente había asaltado a la Tijuana y todavía andaban por ahí malandros que querían hacer de la suya, ¿no? Se dieron varias bandas, entre ellos la de Pedro Vadillo, la de Cruz López, la de Procopio Murrieta,
algunos bienes a San Diego, llevaban dinero y iban a comprar mercancía para comerciantes de Real de Castillo, y los matan en el famoso cañón del Burro, yendo a Tecate. Ahí está el cañón ese que duró mucho tiempo, ahora que están reconstruyendo la carretera que no terminaban, ¿no? Y también se le conoce como el cañón de Sosa todavía, porque ahí fue donde asesinaron a Antonio Mendoza en 1875. Lo encontraron muchos días después, ya en estado de descomposición, y pues fue un personaje que era muy conocido. Como les digo, fue el que propició que se fundara el Castillo en el 70, y estuve emparentado con familias aquí que hay descendientes de ellos todavía por aquí. Y pues en 1882 Marcelino Torrescano solicita a Seferino Castañeda el traslado de la tropa a Ensenada de Todos Santos para proteger los intereses de la aduana, como les platicaba. Y Seferino Castañeda manda pedirle permiso a José María Rangel, que era el jefe político en La Paz, para que le autorice trasladar los poderes del Real de Castilla a la Ensenada de Todos Santos. Pero pues no podían hacerlo, ¿no?, con sus costillas, ¿no? Entonces José María Rangel le manda pues el escrito al presidente de México, que en aquel tiempo era Manuel González. Otra foto de Real de Castillo. El cerro está igualito, todavía está cambiado, ¿no? Miren, aquí tenemos la casa que está todavía en pie. Esta era otra tienda. ¿De quién es esta casa? Bueno, la de allá era el Palacio de Gobierno, la última, ¿no? ¿Y esta de quién era? Ah, una sala de cabildo. Y de acá, que es de Michoacán, Esta. era funeraria. Funeraria. Qué curioso, entre el 1970 y el 72 hubo 19 asesinatos en Real de Castillo. Parece que no, era un tiempo fuerte, ¿no? O sea, en 2 años hubo 19 muertos, que eran muchos para una población chica, ¿no? Ahorita en Ensenada ya creo que hay más de 60, ¿no? Aquí vemos el Palacio del Gobierno de Villagrana, ya sin techo, estos eran los años. Esta, la que está en Palo Verde, junto a Palo Verde. Sí, esta casita era de Felipe Sala. Y si van, el Palo Verde aún está ahí, aún retoña. La de Luis Méndez, esta, ¿no? Esa era la tienda. Luis Méndez se casó con Carmen La Madrid Owen, que era la hija de Tomás La Madrid. Hay otra fotografía en la que vemos el Palacio de Gobierno ya sin techo también, y la casa que aún subsiste, y yo creo que esta era como una sala de cabildo, ¿no? Como un salón de juntos, ¿no? Del ayuntamiento. Otra imagen también de los 70. Aún había casas con techos. Y aquí tenemos una fotografía de Rocío Castillo y Antonia Serrano, su esposa. Beatriz la consiguió con algunos parientes, una fotografía, es un daguerrotipo. Y es la única foto que hay de él. Y gracias a Beatriz que logró conseguir este material. Manuel Clemente Rojo, que era su prefecto en Santo Tomás, su esposa Petronila y uno de sus nietos. Angustia Rosa, hija de Manuel Clemente Rojo. Jorge Reyes, mi esposa Guadalupe Serrano. Reyes era el presidente municipal en Real de Castillo cuando se traslada a la cabecera de Ensenada, y fue su prefecto político interino, porque Seferino Castañeda, que se lo solicita el trasladar a la cabecera, se fractura una pierna y pide permiso, y mientras mandan al nuevo subprefecto de México, más bien lo mandaron de La Paz, que era un militar, Antonio Jauregui, pues Reyes se lo sustituye, y es subprefecto interino en 1982, y a la vez fue el último presidente municipal en Real de Castillo y el primer presidente municipal de Ensenada, y sin ser electo. Francisco Parma, el socio de Ambrosio Castillo, y el que generó todas las parmadas por la Baja California. Gonzalo Osorio, él era chileno. Gonzalo Osorio era chileno.
Meléndez, sobrina de hija de Jesús Meléndez. Y Marconi, pues el famoso Marconi era suizo. el primer dueño de, es decir, cuando abandonaron los chinos, el nuevo cliente que está ahí en el castillo, él hizo ranchito de cría vino. Sí, tenían vid en los 1969. Me tocó ir ahí a ese ranchito, yo creo que estaba todavía un igual, sería grande, y nos ofreció vino, me acuerdo que tenía unas parritas por ahí. Estoy hablando hace más de casi 50 años. El Ricardo Dixon, el bisabuelo del nene Easton aquí, y Josefa Cota. Ella era hija de Francisco Cota, de Santos Cota. Aquí está doña Olga Cota, que también es de Villa Cota, que son descendientes también directo de Santos Cota. Todos los puertos comunes. Tú también eres pariente de ellos. Pues ni modo que no, la bisabuela era Cota. Tomás Lamadrid, de la casita que vimos ahí, muy bonita, en la Alameda, él era californio, descendiente de mexicanos sonorenses, y se casa con Carmen Owen en California, antes de que fuera. Era comerciante. Y aquí está, Yo conocí el edificio. el edificio de su tienda. Y están sepultados allá En el patio viejo. Y aquí está don Tomás y doña Carmen Owen. Perdón. ¿Qué hice? No, ya me hago bolas con este. Doña Carmen Owen y don Tomás Lamadrid, ya viejitos. Ellos eran suegros de Luis Mendelssohn. Pues cuando vemos la fotografía donde está la familia y está Luis Mendelssohn era polaco y era judío, ¿no? Y era chaparrito, calvo, feo, ¿no? Entonces, cuando vemos la fotografía estaba más viejo que el suegro. Y era más viejo, pero tenía mucha lana, sus descendientes siguen descendiendo todavía. Sí, así es. Alberto sí sabe. Don Manuel Salgado es su hija. Sí, él fue juez y fue en los primeros ayuntamientos, cuando se hace el primer ayuntamiento en 1970, Andrónico Sepúlveda fue el primer presidente de Real de Castillo. Y don Manuel Salgado fue uno de los síndicos, junto con Felipe Salas, también fue síndico, bueno, fue regidor. La gente no les pagaban, eran honorarios. Alberto Meléndez. Sí, muy famoso ese amigo. Está en la casa vieja de Real de Castillo, la que todavía subsiste. Es ahí una casa. Babila Marconi. Era un calor de agua caliente. Chichanita, la bonita, qué bonita la Chichanita. La conocimos cuando el rescatito de Liberia Castillo, ¿no? Ahí me lo conté a Chichanita. Era Palma de Castillo, hija de Francisco y de María, Francisco Palma y María Castillo. Ella. Lástima que no hay otro micrófono. Es que Beatriz es la Biblia de la Real de Castillo, se sabe todas las familias, los nombres, los parendelas. Dime. Por favor, ¿por qué no te sientas junto con ella y llevas el micrófono? Vente para acá, para que me ayude. No, para que me ayude ahorita con las fotos. Es la experta. Es muy interesante. Estas personas, sus raíces son del Real del Castillo, de los Rivera y de los Altamiranos, de Boda de Río Chacón Altamirano, porque
la mamá de él nació en Río del Castillo y don Eligio no. Don Eligio nació en un barco en el Golfo, pero recién nacido lo registró la mamá en Río del Castillo porque llegó a buscar. Es largo de contar. No, él era de don Eligio, hijo de don Eligio. Este es el hijo, Eligio, pero era hijo de don Eligio, Chapón. No, pero no eran parientes. Don Eligio nació en 1873 en un barco. Les digo, llegó y lo registraron ahí porque don Ramón Rodríguez, su esposa, era media hermana de don Eligio, allá en Río del Castillo, de los fundadores del Río del Castillo. Es que Beatriz se la sabe de todas. Los altamiranos, quieren ser un altamirano también. Y lo curioso es que todos se parecen. Los hijos de él, los nietos, igualitos a Jesús Altamirano. Todos se Altamirano. María Carlos Beltrán, ella me tocó conocerla. Y a ti nos llevó a la casa de ella, ¿te acuerdas? Antonio Menéndez. Marina Rodríguez. Los Broadway de la misión, emparentados también con los Parcos también. Y los Meléndez Murillo, hija de Jesús Meléndez del rancho de Jesús Salvador Murillo. Y Salvador Murillo, hija de Hilario Murillo, el que mató a Ambrosio del Castillo, el que mató a Antonio Menéndez en el rancho San Antonio, Porfirio Chacón, el otro, aquí de Lechón y el otro de Lechón. Esta es parte, bueno, ya vamos a llegar a la historia de Ensenada. Luego, lo de Ensenada, voy a tratar de ser breve. Voy a leerles una crónica de los cronistas que ha tenido Ensenada a través de que se descubrió por Rodríguez Cabrillo la bahía allá por el año 1542 y le pone el nombre de San Mateo. Y lo interesante de hacer la crónica, por ejemplo, este dibujo es la casa que era de Pedro Gastelum, dicen que la hizo el sargento Francisco Gastelum, allá por 1840, y después se le vende el rancho a su yerno Pedro Gastelum, que no tiene nada que ver, no era su hijo, no era pariente, y en 1860 lo venden 600 pesos el rancho. Ensenada eran los sitios de ganado mayor que denuncia juicio en 1804, se lo concede en 1805. Fue una de las primeras concesiones en toda la Baja California que dio el gobierno de la colonia, el rancho de Ruiz. Fue muy temprano, hay que recordar que México se independiza hasta 1821. Y esto fue denunciado en 1804. Él denunció dos sitios de ganado mayor, por los cuales pagó $1 por cada sitio o una ternera, no sabemos si pagó 2 terneras o 2 pesos, ¿no? Un sitio de ganado mayor equivaldría, así, son 5,000 varas por 5,000 varas, equivaldría a unos 4,700 metros por lado, ¿no? O sea que serían casi 10,000 metros por lado por 5,000 metros de fondo, ¿no? O sea, en la costa del mar Pacífico, hacia la sierra 5,000 varas, eran 10,000 varas en la costa. Y en el documento original dice que es desde el arroyo de San Carlos, que se enfoca en el Cerro Beach, hasta el arroyo del Carmen, que está aquí en la caseta de San Miguel, que obviamente es demasiado terreno. Dos sitios de ganado mayor es mucho menos terreno que ese.
Pero en aquel tiempo hacían la vista de ojos, que le decían. La vista de ojos era, no, pues de aquí vamos a menos 5 mil barras, hasta allá te toca, ¿no? Y de aquí hasta allá te toca. Y hacían la vista de ojos y se paseaba al propietario de la mano, arrojaba hierbas sobre su cabeza, si era vincular, golpeaba con su espada, árboles o roca. Y esa era la toma de posesión de un. Tanto a los que descubrían, en el caso de Cabrillo, donde ella Ensenada, esa fue la toma de posesión que hizo de la bahía de San Mateo. Aquel 17 de septiembre de 1542. Les voy a leer la definición que hace su escribano que traía Cabrillo. El escribano de Cabrillo de Juan Páez, y dice así: domingo 17 días del dicho mes, o sea, septiembre de 1542, anduvieron navegando para seguir el viaje, obra de 6 leguas del cabo de Cruz. Hallaron un puerto bueno y cerrado, para llegar y bajaron por una isleta que está cerca de la tierra firme, la isla de Todos Santos. En este puerto tomaron agua en una lagunilla de agua llovediza, y hay arboledas como ceibas, excepto que es madera recia. Hay que recordar que lo que era el Bajío era donde se enfocaba el arroyo, y ahí se hacían unas cosas de agua llovediza. Y cuando dice que madera recia, en la zona donde estuvo antes el centro de salud había unas arboledas. En las fotos viejas las vemos por ahí. Dice: había maderas gruesas que traía la mar, llámese este puerto San Mateo, es buena tierra al parecer, hay grandes cabañas, en la hierba como la de España, y es tierra alta y doblada. Viéronse unas manadas como ganado que anda de ciento en ciento, más que parecían el parecer, y el andar como ovejas del Perú, lana lengua, o sea, como las llamas, alcio barrendo, ¿no? Y de lana larga, dice, o la fuera de borregos y marrones, y dice: tienen cuernos pequeños de un ejeme de luengo, tan redondos como el dedo pulgar, y de cola ancha y redonda. El hongo de un palmo está en 33 grados y tercio. Tomaron posesión y estuvieron en este puerto hasta el sábado siguiente, o sea que duraron 6 días en la bahía Ensenada, y hicieron aguada, o sea, juntaron leña y agua y siguieron su derrotero hacia el norte. Ellos, cuando dices Cabrillo, ellos contratados con la corona española para descubrir el mar del sur, o a cartografiar más que nada la tierra incógnita o lugares que nunca habían sido explorados, ¿no? 60 años después, Sebastián Vizcaíno vuelve a llegar aquí a estas latitudes también, y también él no baja tierra, no hizo lo que no bajó como Cabrillo, pero él también hace una descripción, su biógrafo, su escritor, su escribano, y dice: Sebastián Vizcaíno, el cual llegó a esta tierra el 5 de noviembre de 1602, siguiendo la tradición y debido a la cercanía de la fecha con el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, bautizó el sitio con el nombre de Bahía de Todos Santos, y su diarista Jerónimo Palacios describía la bahía de la siguiente manera: la tierra hace ensenada de sierras muy altas, y las de más al noreste baja el dicho cabo de Todos Santos, que es de piedra negra, bajo y muy amogatado, y al oeste de 1,5 legua tiene unos farallones de peña blanca que parecen nado a la vela, y al oeste del dicho cabo hay 2 islas, que la mayor y más cerca de 1 legua de él, echada al noreste, sureste, y entre ella y el cabo hay 5 farallones de piedra pequeña, tiene canal y se puede pasar por entre ellos seguramente, y la isleta de más al oeste es baja, delgada, echada al sueste, con una piedra pequeña. De la parte del oeste hay pasaje por entre las islas, aunque angosto. Está escrito y leído como está escrito, ¿no?, por el diarista Jerónimo Palacios, ¿no? El año 1769 llegan también por primera vez por tierra los primeros españoles. Era la avanzada que traía el capitán Fernando de Rivera y Moncada y el franciscano Juan Crispí, que venían con vitualla, con ganado en pie, para fundar la primera misión franciscana en lo que es Alta California, en San Diego de Caná.
Y el padre Crespí también hace una descripción de Ensenada. Ellos acampan el día 2 de mayo de 1769. Yo calculo que ahí por donde está Rodamestín, por ahí, acá cerca de la calle Primera, por ahí, porque dicen que estaban a un tiro de arcabuz. Y el padre Crespí, llano, bello, de tierra toda buena, muy empastada y de zacate verde hasta la orilla de la mar, y en su orilla junto a los cerros, que no eran muy altos, frondosa y con mucha arboleda por la orilla de un arroyo, que en el presente no traer agua, pero que de esta y buena hay tanta abundancia que podría alcanzar para una ciudad. Ello es cierto que el paraje convida a una misión, que con la circunstancia de marítima y costa mansa es tan hermosa y grandísima Ensenada, podría dar y recibir a los navegantes consuelo y utilidades. Púsele la Santísima Cruz de las Pozas de Ensenada Todos Santos. O sea, nuevamente Ensenada es bautizada por el padre Crespí, con el nombre de la Santísima Cruz de las Pozas de Ensenada Todos Santos. Un mes y medio después, el 20 de junio, el padre Junípero Serra y el gobernador Gaspar de Portola, que venían atrás de ellos desde Loreto, también con la encomienda de fundar la misión de San Diego de Calá, y en su camino habían fundado la misión de San Fernando de Benicatá, la única misión franciscana que tenemos en la Baja California. También fue fundado por el padre Junípero Serra el 14 de mayo de 1969. Y el padre Junípero Serra también bautiza Ensenada con la visitación de María Santísima. Y también nos deja una descripción. Dice, curiosamente el padre Serra, yo creo que era muy buena gente, o era muy buenazo. Todos los soldados, todos los dominicos, después hacían descripción muy fuerte de los indígenas, ¿no? Decían que eran cochinos, que eran sucios, que eran muy difíciles de domesticar. Sin embargo, el padre Serra, cuando llega a lo que es el arroyo del Carmen, en la caseta de San Miguel, dice, aquí mismo vive una numerosa ranchería de gentiles con quienes hemos estado con mucho gusto. Su bello talle, deporte, afabilidad y alegría nos han enamorado a todos. Nos han regalado pescado y almejas, han ido en sus canoitas a pescar a propósito para nosotros. Nos han bailado a su modo y nos decían que durmiéramos aquí 2 noches más. Cuánto les decíamos en castellano nos lo repetían con toda claridad. En fin, todos los gentiles me han cuadrado, pero estos en especial me han robado el corazón. Y como les decía, en 1804 el Ruiz denuncia el rancho de Ensenada, se le concede en 1805, y pues se conoce como el rancho de Ensenada de Todos Santos, y hasta que lo vende a su yerno Pedro Gastelo en 1860. El rancho Ensenada se dividía en 3 ranchos, era el rancho El Gallo, el rancho El Aguajito y el rancho del Ensenada de Todos Santos. Allí por donde está mi casa, en una cuadra arriba del Libramiento que viene a la cementera, y a una cuadra de la Cortés. Ese era el límite que dividía los 3 ranchos. A 40 metros de mi casa se encuentra la Mojonera, el punto trino de los 3 ranchos, y sube derechito al Cerro de la Antena. ¿Se acuerdan dónde está la antena de microondas en el cerro de allá de la Hidalgo, de la colonia de la Granja Segallo? Y en la punta del cerro, ahí corre la línea que divide el rancho El Aguajito, el rancho El Gallo, y son casi hasta altura, ¿no? Llega al rancho el Aguajito y el rancho El Gallo. Y el rancho Ensenada era de esa demarcación donde yo vivo, hacia abajo. Que la compañía americana, cuando estuvo aquí en Ensenada en 1886, pensaba fundar la universidad más grande del noreste de América, ¿no? Proyecto que nunca se llevó a cabo, ¿no? Si no yo viviera ahorita o no hubiera vivido donde vivo, porque ahí estuviera una universidad muy grande, ¿no? En Ruiz, después de que se va como gobernador a Loreto, en 1824, le cede el rancho Ensenada a su yerno, el sargento Castelo, en 1824. Y pues ya mencionamos lo del Real del Castillo, cómo se encuentra el oro, cuando se traslada a la cabecera de Ensenada Todos Santos el 15 de mayo del 82.
ya mencionamos que el gobernador, el coronel Tapia, le quiso fundar el Puerto México en Ensenada, inclusive trajo un ingeniero, Adolfo Sabín de La Paz, que hizo el plano del Puerto México. ¿Se conoce el plano? Hay un plano conocido. Y Adolfo Sabín era cuñado de Eulogio Romero, es uno de los primeros comerciantes de Ensenada, hermano de Alejandro Sabín, que vivía aquí, vivió en Tijuana. En Tijuana tuvo el famoso bazar mexicano, que fue muy famoso en Tijuana, junto a Jorge Ives, el alemán que tenía una tienda a un ladito de Alejandro Sabín, y siempre se hacían competencia y siempre estaban peleando, ¿no? En 1882, María Amparo Ruiz de Burton, nieta del primer propietario del rancho Ensenada, emprendió un largo litigio contra Pedro Gastelo y la Compañía Internacional Mexicana, alegando que ella había heredado el rancho Ensenada por su madre y por sus tías, hijas del sargento Ruiz, y que se lo había comprado en 3 pesos. Uno de los propósitos de la señora María Amparo Ruiz de Burton era de construir una ciudad que la cual se llamaría Ciudad Burton, en memoria de su esposo Henry Burton, militar estadounidense que con grado de teniente coronel participó en la ocupación de la Baja California durante la guerra de Estados Unidos contra México en 1946-48. Henry Burton despachó como gobernador en La Paz en 1946. Hay documentos firmados por él como gobernador de la Baja California. Él llegó con los invasores a La Paz y dentro del paquete del famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, la Baja California está incluida para ser de los norteamericanos, pero gracias a la gestión de los diplomáticos mexicanos en Washington, se salvó la Baja California y el gobernador Burton tuvo que salir de patitas y regresarse a su país, y con él se llevó a una linda muchachita, María Amparo Ruiz, nieta del sargento Ruiz, y se casó con ella en California y se llevaron unos 300 colaboracionistas mexicanos que habían colaborado con los gringos durante la invasión en La Paz, que fue pacífica, pero hubo algunas batallas como la de Mulegé, algo de La Paz. El padre Gabriel González, el que ya les mencioné, que le reclama al sargento Gastelo los bienes del padre Caballero, se levantó el arma en contra de los norteamericanos de Todos Santos. Le apoyó José Mateos Moreno, que era su hijo adoptivo, ¿no? Y crearon la famosa guerrilla guadalupana que combatieron los norteamericanos en aquellos tiempos. O sea que hubo algunas batallas en Ensenada. Aquí dejaron los norteamericanos una guardia, aquí no hubo ningún problema. Pedro Gastelo, el sargento Gastelo, no tenía ningún problema con ellos, y Ensenada estuvo pacífica, aquí no hubo ninguna reyerta contra ellos. No había tropa, no había soldados. En La Paz y en lo que sí sucedieron algunas batallas. Y Burton se tuvo que regresar con todas las tropas norteamericanas, dejó de ser gobernador en La Paz, se casa con María Amparo Ruiz, y ella fue una escritora muy famosa en su tiempo. Escribía con un homónimo masculino, obviamente, no era bien visto que una mujer escribiera novela, ¿no? Y fue una mujer muy famosa. Al final, cuando hizo la demanda contra la compañía americana, fue en el 1888, 1990, duró el juicio, y se ventilaban los juicios en el juzgado de primera instancia, a un ladito del cuartel, ahí por la calle Primera y Gastelo. Y todo el mundo iba a los juicios porque no querían que ganara María Amparo, porque iban a tener que comprarle otra vez los terrenos a la nueva propietaria si ganaban, ¿no? Pero ella hizo un fraude ahí medio chueco y al final no ganó. Ganó la compañía americana y Ensenada siguió, y ya no se llamó Ciudad Burton. Después en 1900 había mucha confusión con los predios de la correspondencia que llegaba a Todos Santos, a Baja California Sur, y se confundía con Ensenada de Todos Santos, y en 1900 se le dejó simplemente Ensenada, dejó de ser Ensenada de Todos Santos. Pero cuando la compañía americana en 1886 creó aquel proyecto de aquellas megaciudades de la colonia Carlos Pacheco,
pues Ensenada, Punta Banda y San Carlos y Coronita formaban parte de ese megaproyecto de la famosa colonia Carlos Pacheco. Entonces Ensenada nuevamente, colonia Carlos Pacheco. ¿Quién era Carlos Pacheco? Pues Carlos Pacheco era el ministro de Fomento, primero con Manuel González, después con Porfirio Díaz. Él nunca anduvo por acá. Él fue uno de los lisiados de la guerra de la intervención francesa. Él perdió un brazo, una pierna y un ojo. Entonces era un lisiado, pero fue ministro de Fomento durante los dos gobiernos, con González y con Porfirio Díaz. Y en honor a él, como él le dio la concesión a los norteamericanos en el 86, por eso le quisieron poner a Carlos Pacheco al megaproyecto en Ensenada, ¿no? En San Quintín se iba a fundar la ciudad Manuel Romero Rubio. ¿Quién era Manuel Romero Rubio? Pues el suegro de Porfirio Díaz. Y el Valle de San Rafael se iba a crear la ciudad Porfirio Díaz, y decía que ahí iba a estar la capital de la Baja California. Pero fueron proyectos que no se llevaron a cabo porque la compañía americana tuvo malos manejos y en 1888 venden toda su concesión en Londres y entra nuevamente la compañía inglesa o la compañía mexicana que cerraron la colonización. Y pues esta es parte de la plática. Creo que ya me colgué demasiado, ¿no? Disculpen, pero se emociona uno platicando. Pues gracias. Si hay alguna corrección o preguntas, con mucho gusto. Sí, Marta. El Ryerson estuvo en Maguecitos y crió caballos. Sí. Y tuvo un molino harinero. Sí, incluso de ahí el señor Herrón todavía sembró ahí. Someramente. Y lo curioso es que todavía vendió caballos para el ejército de Estados Unidos. Sí, le vendía caballos. Ganaba como 4,000 caballos anuales. Por el pasado, en el duro, hasta ahí destacamos, ¿no? Sí. Ahora. Los apellidos de Gary Castillo, si me permite, pues se trataron Gilbert, Ting, K, Green. Sí, no quise entrar en tantos detalles, son demasiada gente. En una ocasión, en el parque Porfirio Díaz para la Revolución, hubo unos asientos, unas sillas que tenían los nombres que dice, y ahí sacamos una conclusión de los fundadores de por acá. Estas fotografías que vemos aquí, si se fijan, fueron sacadas de las escaleras de la oficina de la compañía americana, lo que es la exaduana marítima y delegación de Nina y ustedes seminario de historia, y fueron sacadas por Charles Turril el 5 de diciembre de 1886. Son 4 imágenes que hacen una panorámica que ahí afuera, en el lobby, hoy me di la tarea de ampliarla grande y hicieron un trabajo unas jovencitas juntaron las 4 fotos y le borraron la unión. Quedó una buena foto a la salida para que la vean. Es la foto más antigua que existe en Ensenada, no hay otra más antigua. Data del 5 de diciembre de 1886 y sacada por Charles Turril. Charles Turril era un fotógrafo que había sido contratado por la compañía americana para promover los terrenos en la Ensenada Todos Santos, en California. Hay que recordar que la compañía americana se le concesiona media península. Ellos presumían que tenían 18 millones de acres en la Baja California a la venta y se iban a crear grandes ciudades, se lo mencioné hace rato, ¿no? Después la compañía inglesa retomó el proyecto de los americanos y construyeron el ferrocarril en San Quintín y se creó una colonia en San Quintín de ingleses y una sueca creó la colonia del Colnet, en Cabo Colnet, la Madame Butterfly, como la mantequilla, ¿no? Sí, dime. ¿Quién fue la primera persona que diseñó el desarrollo urbano del centro de Ensenada, de las calles aquí? Bueno, el primer proyecto lo hizo el ingeniero Salvador Z. Salorio por pedimento de Pedro Gastelo, cuando empezó a vender terrenos a la gente que se empezó a vender Real de Castillo en 1877, entre ellos el bisabuelo de Eaton, del nene Eaton. El capitán Eaton llegó a Ensenada en 1877, instaló su molino ahí enfrente de la casa vieja de Gastelo, hacia el lado del Bajío. Ahí vivía él. Perdón, José, pero mi bisabuelo vino del Real de Castillo de Ensenada. Sí, del Real de Castillo. Porque en 1876, el 20 de mayo, nació mi abuelo.
Sí, es lo que te digo, que tu bisabuelo fue de los primeros que se vino de Real de Castillo a Ensenada, fue de los primeros que le compró a Pedro Gastelum terrenos. Y Salvador Z. Salorio hizo ese primer planito, lo que es ahora el centro histórico. Cuando la compañía americana contrata al ingeniero Richard Stevens para que haga el megaproyecto de las grandes ciudades, ellos traían otra orientación de las calles al estilo norteamericano y respetaron el planito de Salorio. Por eso ve uno el centro histórico de Ensenada como fuera de foco. Aquí vamos, miren, esto es el plano de Salorio y esto es lo que hizo ya el ingeniero Stevens. Pero las manzanas eran idénticas, las avenidas eran de 25 metros y manzanas de 100 metros, eran 8 lotes por manzana, de 25 por 50, muy grandes, 1250 metros por terreno. Y las avenidas, no se inventaba todavía el automóvil, sin embargo ya estaban como planificadas para eso. Entre ellos la avenida Reforma o Internacional tenía 15 millas de largo y esa tenía 37 metros y medio de ancho. Y es la que hasta la fecha es la que atraviesa todo Ensenada y el valle de Mañadero y hasta los cerros de Mañadero, ¿no? Y se iba a tener un ferrocarril que iba a pasar por el centro, ¿no? Una especie de... O sea, era un proyecto muy bien planeado, ¿no? Y cuando vemos el trabajo de los ingenieros, si ustedes se fijan, las manzanas estaban numeradas todas y las calles empezaban con la calle primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y luego empezamos con la Ryerson, por Jorge Ryerson. Esta era la Moctezuma, la José de Gálvez, hoy la Obregón. Y luego estaba la Avenida Ruiz por José Manuel Ruiz Carrillo, la Gastelum por el sargento Francisco Gastelum, la Miramar. Esa calle nunca se supo que se le puso ese nombre, ¿no? Y en la cuchillita que hace la Miramar y la Machero, pues pusieron aquí esta ya no sirve esta cosa. Esta cuchillita, la Miramar y luego la Macheros. Esta viene de la Macheros, ¿no? Y la Miramar. ¿Y por qué Macheros? Porque el ejército tenía, en la orilla de la playa, tenía en los corrales donde guardaban las acémilas, las mulas y los machos. De ahí viene el nombre de Macheros. Afortunadamente los políticos son ignorantes, sino ya se vio que se llamara Carlos Salinas de Gortari o Luis Echeverría. Sí, qué bueno que no sabe. Y hasta la vez es la única calle que le puso el nombre del populacho, ¿no? Y aún sobrevive el nombre, ¿no? ¿Sí? Y luego ya empezaba con la Riverol. ¿Quién fue Riverol? Teodoro Riverol fue gobernador en La Paz entre 1860 y 1862, puesto por Benito Juárez. Él era nativo del Estado de México. Su hija María Riverol se casa con el capitán Pedro Rendón, y Lupita Riverol se casa con Maximiliano Bernstein, que fue el primer jefe de la compañía americana en Ensenada. Él fue el que le compró el rancho a Pedro Gastelum en 1886. Y él era ingeniero en minas, había venido a las minas del Boleo a trabajar como ingeniero de minas. Y ahí conoce a Lupita Riverol, hija de Teodoro Riverol. Por cierto, si ustedes van un día a Bolequén, vayan a la misión y enfrentito de la misión está el panteoncito, el panteón ahí de la misión. Y la única tumba que tiene lápida es la de Teodoro Riverol, el que fue gobernador de la Baja California, el de la avenida Riverol de Ensenada. Y luego ya empieza en orden alfabético con la Alvarado. ¿Quién fue Alvarado? Juan Bautista Alvarado fue un californio que trató de crear una nueva república en California, la famosa República del Oso, ¿no? ¿Y por qué Alvarado aquí? Pues no tiene nada que ver Juan Bautista Alvarado con Ensenada, pero para que rimara con el alfabeto, pues se le ocurrió Alvarado. ¿Quién dio los nombres? Pues Maximiliano Bernstein, por eso puso el nombre de su suegro ahí, ¿no? Y luego la Blancarte. Pues ¿quién fue Blancarte? José María Blancarte fue gobernador en La Paz en 1854 a 56. Fue el que mandó asesinar a Antonio María Meléndez después de que expulsó a William Walker en San Vicente. Y luego la Castillo, pues la Castillo por Luis de Castillo Negrete, que fue gobernador en La Paz también de 1942 a 1945. Y luego la Mar, pues ahí no encontraron nombre de un héroe que rimara con la Mar y le pusieron la avenida Mar o del Mar. Bueno, es del Mar, por la ley del Mar. Y luego siguió la A, B, C, D, E, F, la E, la Espinosa. ¿Quién fue Espinosa? Rafael Espinosa fue gobernador también en La Paz. Él fue el que lo aprende William Walker en La Paz cuando él iba saliendo de gobernador y
y los venía a sustituir Juan Clímaco Rebolledo, y los aprende a los dos y se los trae en la barca Carolina aquí a Ensenada, y aquí los tuvo en la bahía de Ensenada, a Rafael Espinosa y a Juan Clímaco Rebolledo, y por él la avenida Espinosa, y luego la Floresta, pues porque rimaba con Floresta, ¿no? G, y luego la Guadalupe, por Guadalupe Victoria, no por el Santuario de Guadalupe, y luego la H por Miguel Hidalgo, y luego la I por Iturbide. Esos son los nombres completos de la calle Ensenada. Bueno, si hay alguna otra pregunta por ahí. Ya, gracias. Bueno, pues yo creo que ya le hicieron algunas preguntas y esto fue ya una presentación muy enciclopédica, ¿no? Ya no vamos a dar más tiempo a preguntas porque yo creo que no vamos a estar aquí toda la noche. Después muchas gracias, José, porque realmente es impresionante el dominio que tienes no solamente de los personajes, sino también de las fechas. Yo a veces no me acuerdo ni cuándo nací. Bueno, antes de despedirnos, quisiéramos pedirle por favor a la profesora Catalina López Pérez para que nos haga el favor de hacer una invitación. Buenas noches. No me voy a extender mucho, pues hablando de historia, es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Como maestra me siento complacida porque, aunque no soy de Ensenada, pues ya tengo aquí 30 años y ya formamos parte de la historia de Ensenada. Formo parte más de la historia aquí de Ensenada, Baja California, que de Nayarit, porque yo nací en Nayarit, así que ya es más el tiempo que nací aquí. Pero pasando a lo que es la historia, precisamente hablando de Melendres, queremos hacerle una atenta invitación del 22º Ayuntamiento, presidido por el licenciado Marco Antonio Novelo. El miércoles 28 de junio, como todos nosotros estamos muy interesados en la historia, a las 10 de la mañana vamos a llevar a cabo la ceremonia cívica por el 162 fallecimiento de Antonio María Melendres. Aquí comentaban que hay familiares y todo de este personaje. Pues lo vamos a llevar, su busto está en San Vicente. Están cordialmente invitados para el miércoles 28 de junio. Pues muchas gracias. Esa era la invitación que les queremos hacer a todos ustedes. Todos serán cordialmente bienvenidos y están todos invitados. Muchas gracias y buenas noches. Bien, a continuación pues vamos a hacerte entrega, José, de ese reconocimiento del Seminario de Historia de Baja California, ¿verdad?, por tu excelente presentación. Real del Castillo, Antigua California, antigua capital de Baja California. Felicidades.